Hoy tenemos acá en las instalaciones de Grace Radio al doctor Francisco Barbosa. Muy buenos días, doctor. Buenos días, con mucho gusto. ¿Cómo se siente hoy de estar acá en nuestras instalaciones? En realidad bastante bendecido porque es primera vez que hago algún programa más en radios. Y bueno, hoy vamos a estar abordando un tema pero muy interesante también porque a mí me llamó bastante la atención, que son las terapias alternativas, ¿así es? Sí, terapias alternativas naturales. Entonces vamos a basarnos primeramente en lo que es, ¿quieren saber primeramente qué es terapia alternativa? La terapia alternativa se le denomina así porque es una parte de la medicina que no solamente utiliza medicamentos farmacológicos, sino utiliza terapias en las cuales se pueda dar alivio, curación, digámoslo así, si bien es cierto, de diferentes formas. Ya sean en planos inyectables, con terapias naturales, de medicamento oral inyectado. En el caso de lo que se va a hablar hoy es sobre acupuntura, que es un tipo de medicina oriental o medicina china, en la cual abarca la gama completa a nivel corporal o a nivel de tipos de patología que pueda sufrir cualquier paciente. Esto tiene algo que ver relacionado con lo que es la medicina natural. No tiene algo de relación. Todas las medicinas alternativas están relacionadas o junto a lo que es medicina, porque si hay un método o plan de sanación es medicina, ¿verdad? Porque lo que se supone que la medicina debe de conllevar es a sanar al paciente, ayudar al paciente a sanar de cualquier manera, ya que el paciente si te logra buscar es porque tiene una necesidad, ¿verdad? Y en el ámbito de la acupuntura pues se pueden plantear muchas teorías sobre la enfermedad y nos ayuda tanto a desinflamación, puede funcionar también como tipos de relajamiento, si quiere el paciente relajarse. Hoy en día las enfermedades mayores póstumas son el estrés. Ya cuando uno tiene varios problemas, le agarra como un dolorcito acá en la parte de la clavícula. Exacto. Entonces eso es más que generalmente todo. Los niveles de estrés se van si no es una enfermedad patológica, un ejemplo, en la columna se pueden dar muchos, escoliosis, puede haber hernias discales y otros tipos de patologías inflamatorias, se puede dar a nivel del sistema nervioso. Cuando el paciente está totalmente abrumado de tanto estrés, se puede lograr dolor en las partes cervicales, dorsales o a nivel lumbar. ¿Existen varios tipos de terapia alternativa? Sí. Las terapias alternativas, pues una de ellas es la acupuntura. La acupuntura. Sí, existe también un tipo de terapia que se llama terapia neural, que es inyectable y se utilizan ciertos fármacos para poder ayudar a la desinflamación, y los puntos que se ayudan en ellos son los mismos puntos de acupuntura y se le llaman puntos Hashi de dolor. Hashi, entonces el método Hashi, por decir así. Algo así, sí. Es basado siempre en la acupuntura, pero sí va con inyectable. Pues, un ejemplo, podemos utilizar algún aditivo como complejo B, clorhidrato de procaína, que nos ayude directamente a la zona de dolor donde estamos trabajando. Entonces, sí o sí el paciente se va a ir con un pinchazo. Pero de hecho, pues acupuntura en el plano medio no debe doler. Ningún punto debe doler. Ningún punto debe doler. Porque se supone que la acupuntura es más que un método de relajación para tratar de ayudar a una desinflamación o ayudar al paciente pues a que se maneje su dolor y salir sin dolor de la terapia. Salir sin dolor de la terapia. Exacto. Entonces, ahora vamos a pasar pues al concepto de la acupuntura para trastornos de columna. ¿Cómo es ese proceso? Por ejemplo, llega un paciente, ¿cuál es el proceso que usted hace? En primera instancia es tratar de develar cuál es la patología que trae el paciente. Como cualquier consulta, el paciente llega, siento ciertas partes de dolor, tengo alguna inflamación. Si el paciente lleva estudios previos, ya sean placas, ultrasonido, de tejido blando, cualquiera de los elementos que se utilizan tanto en laboratorio como en medicina normal, y se denota que el paciente tiene una patología como hernias discales, escoliosis, desviaciones de la columna. En el ámbito de la columna tenemos 3 planos, lo podemos dividir en 3, que sería la columna cervical, que es la parte de la cabeza hacia el cuello, y luego de la cervical están las dorsales, y de las dorsales las lumbares. Generalmente el mayor margen de dolor va a ser siempre cervical y lumbar.
por la mayoría de tipos de trabajos que nosotros, pues en Nicaragua por lo menos la mayoría de trabajos oficinistas lumbar. El paciente no te dice específicamente pues el nombre ni sino nada. Que le dice aquí no, tengo un dolor, me duele aquí. De la espalda, exacto. No sé si son los riñones, dice algo. O a veces me imagino que le iban diciendo me duele aquí la colita, como todos le dicen, la colita más que todo. Sí, hecho, ¿verdad? De hecho, sí. Entonces uno pues opta por hacer un test muscular con ciertos aparatitos. En ese caso pues se utiliza un aparato que se llama TENS para ver si el músculo también está en compromiso, porque cuando se inflama la columna, ya sea por sistema nervioso, por una escoliosis, por una desviación leve, golpe o cualquier otro tipo de patología, el músculo también va a sufrir daño por medio del sistema nervioso. Entonces, la acupuntura como tal, lo que hace es, la medicina tradicional china dice que la acupuntura, las agujas son como una antena. No es nada ni del otro mundo, ni de Marte, ni de Venus, ni extraterrestre, sino lo que se utiliza es la energía corporal para tratar de desinflamar en los puntos específicos donde se vaya a poner la aguja. En ejemplo, en el plano cervical, pues se utilizan ciertos puntos entre la columna y a la par de ellos para poder desinflamar esa zona. ¿Cuántas sesiones se pueden utilizar? Eso va a depender de la patología que el paciente lleve. Por ejemplo, mencionan una patología y el proceso de curación, por decirlo así. La mayoría de patologías que yo he referido, por lo menos en el consultorio, son de hernias discales. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace la acupuntura en las hernias discales? Desinflamarla y tratar de evitar la cirugía. Si el paciente, pues ya hay un embombamiento en la hernia discal, si ya es demasiado, está con protrusión, que es prensada la vértebra una sobre de otra, entonces ni modo, se tiene que llevar a la cirugía, pero después de la cirugía o poscirugía se puede utilizar la acupuntura para evitar mayor inflamación y evitar dolor. Ubiquémonos precisamente en lo que es la acupuntura en el plano de la columna. ¿Cuántas, por decir así, sí o sí el paciente se va a ir con el pinchazo, pero dice usted que no duele, entonces de sí hecho, o sí no debe doler, la acupuntura no debe doler. Y en un dado caso que duela, que al paciente no le duela bastante, tiene que retirarse bastante. Sí, es que generalmente la aguja se va a aplicar en zonas de nervio. En nervios. Sí, la mayoría, la piel como tal, en el plano corporal, está arraizada pues contra el sistema nervioso y se tiene que tocar puntos del sistema nervioso igual. Y la zona de la columna es la que más sistema nervioso tiene, pues ahí tenemos todo el parámetro completo, por eso le llamamos columna, sí. Me imagino que para cada caso usted usa el misma numeración de aguja y he visto que le ponen como varias agujas, sí, como 5, como 6. Del tipo. Pueden incluir hasta 50 agujas. Sí, el problema es, tengo pacientes que tienen problemas de Parkinson, para evitar los movimientos, se pueden poner en la zona del rostro. Entonces se utilizan agujas pequeñas que se llaman agujas faciales. Hay cada numeración, entonces cada aguja tiene numeración. Hay numeración, están las agujas faciales y las agujas corporales. De hecho, pues está un tipo de terapia que se llama terapia cuerpo-espín, que se llena toda la espalda del paciente. Sí, eso lo he logrado ver, que todita la espalda está llena de agujas. Llena de agujas. Pero para cada caso es diferente. Sí, cada caso es diferente. Cada patología tiene que haber una forma directa de trabajo, o como le digo, pues se puede utilizar el ashi de dolor o el punto de dolor, que directamente la aguja se pone donde está el dolor del paciente. Exacto, para bajar inflamación y tratar de llevar, mira, la mayoría de las terapias son psicológicas. Psicológicas más que todo. Si el paciente está póstumo, está, digámoslo así, en el plano religioso, tiene fe de que su patología se va a curar, la idea nos ayuda mucho en el área de la acupuntura. Porque mucha gente es incrédula al decir, no, ¿para qué me voy a poner una aguja si eso no me va a servir? Exactamente. Sí, me he puesto de todo tipo de medicamentos, pero a veces hasta lo mínimo es lo que más puede ayudar. Hasta lo mínimo nos puede ayudar, exactamente. Entonces, usted ha recibido pacientes así con diferentes casos, pero un caso que más le haya costado a usted poder resolver, hernias discales. Sí, son varios que le llegan. Sí, bastantes pacientes con hernias discales. Se atienden también lesiones deportivas, pero igual en el área de la columna. Pero por lo general, pues son las hernias discales o problemas de estrés. Sí. El estrés es famoso. Hoy en día andamos en el famoso estrés universal, sí. Porque ella, pues, como ataca directamente al sistema nervioso y se nos va a concatenar en la columna, pues. Así es. Pegada a ese nivel. Pero también tiene que ver mucho, tiene razón el temor de psicológico. muchos pacientes es que duela la aplicación de la aguja.
pero la aguja es finita, es casi no se tal vez siente del grosor de un cabello. No tiene por qué sentirse. Tal vez del mismo nervio el paciente pueda sentir el jincón, pero como le digo, puesta la aguja no tiene por qué doler. es como dice usted también psicológico. Ni el punto donde se ponga la aguja, ni la aguja, de hecho, tiene que doler. El paciente tiene que llegar a un estado de relajación, que esté tranquilo. Y se utilizan puntos igual, que entre el paciente en un estado no de trance, sino de psicología tranquilo. Entonces usted cuando le llegan todos los pacientes, todos los casos, usted lo primero que le dice es relajado, tranquilo, no va a doler. Sí. Un ejemplo, patología cervical, la estamos hablando del pegue, pongámoslo así para que nos entienda la gente, del pegue de la cabeza hacia la parte de los hombros. En medicina ya están datadas, C1, C2, C3, hasta la C7. Entonces, cervical 7, que es la zona donde más se pone el margen de dolor, por estrés o por la postura. Porque generalmente, incluso yo estoy en mala postura ahorita, pues estoy en postura según de relajación. En postura recta tiene que estar. El cuello cervical tiende a tener una hendidura y ahí vamos procesando la inflamación. Entonces, para todas esas personas así que se sientan así, todas encorvadas, así, también. Tenemos que tener una postura más. Tiene que tener una postura. Sí, erguido. Recta. Erguido. Pero, o al final del día, pues tratar de hacer ciertos tipos de movimientos. De estirarse, de estirar toda la columna. Nos haga permisible poner la postura al revés de la forma en que estábamos. En el caso suyo, si pasa mucho tiempo sentado, el cuerpo generalmente el problema va al término lumbar y al término cervical. Exacto. Porque de estar sentado voy a formular un tipo de patología lumbar que se llama, que se forma como una C en la parte lumbar. Entonces eso produce dolor. Y los que utilizan motos también, pues. El peso corporal tiene mucho también que ver en la zona, para las zonas de dolor. Por ejemplo, con las personas con sobrepeso, también tiene mucho que ver, ¿verdad? Sí. De hecho, al paciente con sobrepeso o peso mórbido se tiende que dar un tipo de dieta y decirle al paciente, usted tiene que perder peso. Es difícil las dietas porque generalmente, pues, en Nicaragua estamos acostumbrados al pan. Mucho arroz. Al pan, a todo. Sí, comemos tallarines y comemos con arroz, entonces. Mucho almidón. Es difícil, pues, decirle a alguien que haga una dieta, pero sí. Sería lo más idóneo. ¿Le han llegado a usted pacientes con sobrepeso? Con ese problema. Sí. ¿Y le ha costado? Bastante, me imagino. Sí, porque llegar a la conciencia de un paciente es crítico. Sí, llegar a la conciencia de un paciente y decirle, mire, su patología se va a curar si usted pierde peso. Si la persona se quiere curar, entonces entra en una motividad personal y dice, bueno, sí. Algunos pacientes así con sobrepeso son renegados, porque hay unos que no les gusta perder peso, pero uno trata de explicarle que es por su propio bien el perder peso. Así es. Sí existen acupuntura, ciertos puntos que quitan los cargos de ansiedad, pero la mayoría de términos ansiosos son mentales. Sí, pero bueno, dolor, aparte de ser una patología psicosomático es síntomas de dolor que el paciente lo puede tener. Uno no le va a decir al paciente, no, usted está loco, usted no le duele nada, usted no tiene ninguna inflamación. Debe de haber algo que a este paciente le está procesando dolor. O sea, tiene que ver todo como un proceso desde el inicio, de la raíz, abarcar desde la raíz el problema de ese paciente. Entonces, por esa razón es que el paciente entra primero en consulta y después de la consulta le damos... Como consulta psicológica. Sí. ¿Usted ha intentado hacer eso? Sí, siempre, de hecho, me imagino, de hecho la mayoría de los médicos tienden a tener una entrevista con el paciente para poder ahondar sobre su enfermedad, cuál es el principio de la enfermedad, si toma algún tipo de medicamento. Y ya poder abarcar su diagnóstico al final. Exactamente, así es. ¿Ha habido alguna vez que usted, por ejemplo, ha dicho le ha costado ciertas zonas del plano de la columna? La zona lumbar es la que generalmente tiende a tener más problemas, porque la zona lumbar es la que más se utiliza. Estar sentado, estar de pie, agacharme, un viaje largo, el tipo de trabajo que tengo, si cargo mi peso igual incluso. Entonces la zona lumbar es la más complicada para poder atender. Y en esos casos, pues, lógicamente, tienen que tener de 4 a 6 sesiones. Generalmente pueden ser, dependiendo de la gravedad del asunto, podría llegar incluso hasta 12 sesiones, 2 veces por semana. Porque, un ejemplo, en términos de columna está una patología que está la parálisis. Si es el área cervical, puede ser una parálisis facial, entonces se tiene que utilizar acupuntura en esa zona para reanimar los músculos faciales o el músculo cervical
Que fue la que me dijo que son 50. No, depende, no. Ahí van a ir ya en zonas ahí específicas. Es dependiendo. Sí, ahí es lo que le había dicho que se llaman zonas hashi de dolor o de contacto, sí. Zonas hashi. Entonces la hashi, cuéntanos un poco acerca de ese hashi. El término hashi es de punto, un punto específico sobre la zona del nervio que vayamos a trabajar. Si es en la parte cervical, entonces nosotros decimos, bueno, para un problema cervical por estrés se pone una aguja directamente. Ahora, la aguja no se va a poner por ponerse. No es simplemente aquí voy a poner una aguja porque el punto en internet me dijo aquí lo voy a poner. Sí. Se tiene que saber anatomía. Uno se tiene que saber sobre el sistema nervioso. Porque si tú pones una aguja en un punto en el cual, si bien es cierto, puede curar, también puede dañar. Si la persona, porque lastimosamente pues hoy en día la charlatanería existe. Y en uno de los planos, pues, medicina natural, la mayoría de gente es brujería, es tal cosa. Entonces, no, se utilizan los mismos planos, ¿verdad? Sobre la medicina para hacer una patología. Entonces, la aguja tiene que ir, si la cervical, un ejemplo, es el problema es cervical, la aguja no tiene que ir, ni recta, ni muy hendida. Tiene que tener un parámetro. Un parámetro, sí, tiene un que ángulo, tener. digámoslo así, tal vez unos 45 grados, 35 grados, dependiendo de la profundidad en la cual vayamos a trabajar. Y en la parte cervical no se puede poner como cuando pinzamos a un toro. Tiene que ser al revés. Si yo pongo la aguja ¿tú has visto los toreros cómo matan al toro? Sí. Lo ponen de viaje de la cabeza hacia el cuello. Entonces, si yo pongo una aguja a ese nivel, estoy haciendo un daño. Porque prácticamente estoy matando el nervio que voy a trabajar. Tiene que ser al otro lado. ¿Cuáles son uno de esos efectos adversos, por decir así? Inflamaciones. Sí, la mayoría de la piel tiene corpúsculos nerviosos en los cuales si uno pinza mal un punto, que por hecho el paciente te va a decir, ese punto me duele, significa que está en alguna capilaridad que le produce dolor a nivel del sistema nervioso, o está en algún vasito, pues eso va a depender la profundidad de la aguja, porque en músculos blandos como el brazo, la pierna, se puede meter una aguja hasta incluso de unos centímetros bastante profundo, ¿verdad? O sea, tiene que ver ahí exactamente los ángulos, la profundidad. Ángulo, profundidad y dimensión de la aguja. Ya, si uno lo pone donde no es, puede producir un daño. Un efecto adverso, un daño o inflamación, como dice usted. Y en caso mucho, pues hasta puede matar a un paciente. Porque hay puntos en los cuales son bastante delicados, más en el área cervical, ¿no? Porque la C7 por lo general, pues pasan muchos términos nerviosos en los cuales van a dar. Y más que todo lo que tiene que ver en la columna. Sí. Que es una parte fundamental de nosotros. Entonces mucha gente, el nervio, el miedo es eso. No me puedo poner una aguja ahí, ni quiera Dios, me va a pasar algo. Entonces si van a buscar a alguien que les ponga aguja, tiene que ser alguien profesional. Y también que no se deje ir por cualquiera. Porque la vecinita puede poner y entonces no, estoy como estudiando, o aprendo, incluso pues acupuntura no, son 3 años el estudio. Son 3 años. De ellos, sí. Pero lo básico. Porque generalmente, incluso en otros países, pues existe hasta anestesia por acupuntura. O sea, los pacientes, si el paciente tiene algún problema a nivel neurocraneal, un ejemplo, y no le pueden poner anestesia, entonces en ese ámbito entra la acupuntura y se usa anestesia. ¿Cuántos años usted estudió? 4 años. 4 años. Pero imagino que en esos 4 años usted recorrió toditito anatómicamente. De hecho, como médico, pues uno conoce de anatomía, de neuroanatomía y otros, ¿cómo te puedo decir? Otros estudios, pues, en los cuales han tratado la medicina general. Las ramas por las que usted tuvo que pasar. Bueno, medicina general, luego acupuntura y otras terapias alternativas, porque de hecho la carrera sí se llama medicina general naturoortopática. Esa la sirven en Managua, sí, en la Universidad Buenismo, y todavía existe la universidad. Entonces, en todo caso, usted tiene que ser prácticamente profesional de la salud. Médico normal. Ortopedia, si un médico de ortopedia quiere estudiar acupuntura, perfectamente bien lo puede hacer, porque está basado más en... Tiene relación la acupuntura no solamente es para la columna,
En el ámbito de hoy, pues solamente fue para la columna, pero sí es amplia. Pues. ¿Cómo se ha sentido usted en su carrera? ¿Cómo se ha sentido? Más que orgullo, bien. Más que orgullo, bien. De hecho, la idea no está solo en cobrarle a un paciente. Lo más bonito es que un paciente salga sano. Que el paciente salga sano y ese recompensa. Sin dolor, sin molestia. Es correcto. Ese es uno de los o que se le encuentre en la calle y le diga, doctor, mire, usted me curó, se me fue el dolor. Esa es su recompensa. Yo creo que la tarjeta de presentación de uno es esa. Sí. No solamente darle a alguien, sino que ese alguien diga, mira, esta terapia me sirvió, anda donde el doctor. Es la buena ética que se lleva el paciente. Exacto. Por eso hay que ahondar sobre la enfermedad del paciente, porque lastimosamente pues muchos pacientes se corren de la medicina por la falta de atención. Así es. ¿Cuántos son los pacientes que usted normalmente le llega en el día? Es variable. Como todo lugar o consultorio, pues puede ser un día bueno, un día malo, 3, 4 pacientes. Así es. Dependiendo, porque en realidad, pues la mayoría de gente conoce más lo que es medicina que sobre lo que son terapias alternativas. Es correcto. Sí. Más que todo se basa en lo que es la medicina natural, como todos nosotros, pero no van más allá de lo que la medicina les puede llegar a hacer. Sí, de hecho, medicina natural ha avanzado bastante. La mayoría de gente se ha frenado en creer que la medicina natural es solamente hierbas, es solamente té o cosas así. Medicina natural es amplio, sí, medicina natural es amplio. Allá hay acupuntura, hay masaje, es amplio. Medicina es amplio, tiene una rama amplia, pero súper amplia, demasiado amplia. Es completa, igual que todas las medicinas, pues en general igual. Medicina natural tiene todas sus especificaciones, incluso pues hay ramas de ella en las cuales se puede estudiar. Exactamente, pero a usted le gusta la acupuntura. De hecho, trabajo con todas las terapias, la mayoría. En sí, la terapia alternativa. Terapias alternativas, sí. Exactamente. Entonces, la recompensa de ustedes es que el paciente se vaya sano. Bien, sano. Sí. Aunque sí o sí el paciente se tiene que llevar el pinchazo, de hecho, sí. De la aguja no se salva. Pero como dice el doctor, la aguja no duele. Sí, debe ser más un método de relajación que un método de dolor. Entonces todo es psicológico, la aguja no va a doler y no va a doler. Así es. Dice que el grosor es como la hebra de un pelo. Así mismo, es. Exacto. Entonces, ¿no va a doler? ¿Sí o sí? Sí. Pero si usted dice que le va a doler, le va a doler. Pero sí, por lo general, pues no duele. Sí. Exacto, pero en general no duele. Entonces, si puede dejar usted la dirección de su clínica. Los términos de atención son de donde fue Metales, 10 varas al este, o bien del Hotel Ideal, una cuadra al sur, y 10 varas al este igual. Sí, los días de atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, no cierro a mediodía. Y los sábados de 1 a 5 de la tarde. Y los domingos no, los domingos Los domingos pues se atiende emergencias, sí. Emergencias, sí, con cita más que todos los domingos. Con cita, exacto. En Facebook pues me pueden encontrar como Frank Barbosa. Frank Barbosa. Sí, Frank Barbosa. Así que muchísimas gracias, será todo, hasta el próximo martes.